China Chang, 1500-1000 a.C. Tras la época semilegendaria de los Ia, aproximadamente entre el 2000 y el 1500 a.C., sobrevino en China el período de los Chang, también llamado Qin, en cuyo transcurso floreció una pujante civilización que produjo un arte de alto nivel programático y tecnológico, someramente influido a través de los nómadas de las llanuras por los focos culturales del Asia Occidental. El pueblo de la época Chang surgió sin duda del grupo neolítico de Xiao Ti, sucesor de Yang Chao, establecido en el Honan y más tarde en toda la China septentrional. Su primera capital fue hasta el 1384 a.C. Chenzhou y posteriormente Gongyan. En los restos de ambas ciudades se han encontrado interesantes muestras de escritura pictográfica y maravillosos bronces rituales fechables entre los años 1400 y 1100 a.C., es decir, contemporáneo a las obras de la dinastía 18 egipcia y de las mejores piezas cretenses y micénicas. Hacia el 1500 esta gente tuvieron conocimientos del trabajo del bronce, bien de modo autóctono o quizás por influjo occidental, por mediación de los nómadas. Sin embargo, esto no importa mucho. Lo que realmente resulta extraordinario es que, en contraste con la lenta evolución de la metalurgia occidental, en China se llegó sin balbuceos al dominio de la forma y de la técnica, en un fenómeno solo comparable a la aparición de la arquitectura y de la escultura en Egipto. Entre los numerosos objetos de esta época realizados en bronce destacan vasijas para cocer la comida o para las ceremonias rituales, carros, hachas y ornamentos para los arreos, broches y joyas en el centro de China y en la costa del Pacífico, desde el sur de Pekín hasta el Yangtze, se han encontrado centenares de piezas todavía con una técnica muy simple, por medio de dobles moldes, pero acabadas con una perfección sorprendente, sin igual entre las obras de idéntica naturaleza, realizadas en cualquier otra época y lugar con el empleo de métodos más adelantados. Recientes excavaciones nos han descubierto bronces del período de Chenzhou, entre los que se encuentran ya el trípode ritual Xue, que desde entonces ha constituido siempre un tema tradicional chino. Su superficie lisa en su mayor parte aparece adornada con cenefas a modo de cintas en las que encontramos por primera vez dos motivos fundamentales de la plástica china, la pasamanería rítmica y la cabeza del monstruo, extraordinariamente abstractizada. Esta última figura, llamada Ao Tie, se representa rigurosamente simétrica respecto a un eje vertical y está dominada por los círculos de los ojos. Las restantes formas, siempre redondeadas, muestran no obstante el aplastamiento por los cuatro lados, siguiendo una tendencia cuadrática. Todo es tan abstracto en esta figura que resulta casi imposible identificar los distintos elementos. En la parte alta aparece una cresta flanqueada por cuernos y más al exterior por las volutas de una doble cola. En la parte baja, la nariz se sitúa entre las comisuras, barbas, bigotes y garras. El horror al vacío motiva que todos los espacios libres se llenen con grecas redondeadas, incisas. El conjunto puede identificarse como dos dragones de perfil y enfrentados, en una composición que dará lugar a la doble simetría típica del arte chino y desconocida en Europa. Consiste esta técnica en la presencia de un eje horizontal, aparte del vertical, de modo que el conjunto se desdobla en cuatro figuras. El nuevo estilo se desarrolló a partir del año 1384 a.C. durante el período de Nyoyan, época en que también se complicaron los motivos ornamentales. Toda la superficie de la pieza de bronce aparece cubierta con bajorrelieves, cuyo fondo a su vez se rellena en muchas ocasiones con minuciosas incisiones en espiral. En muchos casos los objetos se enriquecieron con piedras semipreciosas, engarzadas, y los diseños se acompañaron con inscripciones, dedicatorias a los antepasados, conmemoración de algún acontecimiento o bien el nombre del autor. Aparte del trípode Chue, entre las piezas de esta época encontramos el jarro para el vino en forma de carnero de dos cabezas, el vaso también para vino llamado Yu, con panza, pie, cuello, tapadera y asa, el ritual Chia, con cuatro patas en forma de daga, y el vaso para alimentos Fan Yi, de base rectangular, forma panzuda, tapadera abovedada y aristas erizadas de crestas con ganchos espirales.
En cuanto a la arquitectura, sabemos que los personajes más importantes vivían en grandes palacios y eran enterrados en cámaras subterráneas, cuadrangulares y de grandes dimensiones, acompañados, como en Ur, de seres humanos sacrificados. En la época Chang, para el uso diario se utilizó una cerámica gris lisa, elaborada a mano y en ocasiones terminada a torno. Existían, no obstante, otras piezas más lujosas, vitrificadas, con un bello color claro, blanquecino y adornadas con líneas incisas a imitación de los bronces. Con posterioridad la técnica del vitrificado fue abandonada y no vuelve a aparecer en China hasta unos 7 siglos después. Pre-Hallstatt, 1200-900 a.C. En Europa, la cultura del Danubio constituyó el punto de partida de la irradiación del arte del bronce por el interior del continente, pero la gran expansión de esta técnica tuvo efecto a través del camino marítimo establecido por los cretenses, en busca del estaño, a lo largo de los centros megalíticos de Andalucía, Portugal, Cantabria, Bretaña e Inglaterra. Aparte de este camino marítimo, el arte de Creta y Micenas pudo llegar también a través de Tracia, al interior de Europa, hecho que explicaría la gran expansión del tema de la espiral en el mundo megalítico. Alrededor del 1200 a.C. se comenzó a trabajar en el continente europeo el hierro, lo que se tradujo en un armamento más eficaz, y apareció el arte de cabalgar. Se inicia así una época de transición entre la edad del bronce y el período de Hallstatt, que tuvo sus manifestaciones más importantes entre los germanos del norte de Alemania, los ligures de las costas de Liguria, Provenza, Languedoc y Cataluña, y especialmente entre los celtas, pueblo que habitaba las márgenes del Danubio y que rápidamente se extendió por lo que hoy es Austria, norte de Italia, sur de Alemania, norte de Francia, Bélgica e Islas Británicas. La manifestación más típica de este periodo de transición fueron los campos de urnas, con sus vasos de tierra negra, con incisiones de chevrones o colmillos de lobo, utilizados para el entierro por incineración. Se construyeron pueblos, a veces camuflados, de cabañas rectangulares hundidas en el suelo, con cementerios repletos de las citadas urnas. La cultura ilírica de Vilanova en Italia, cerca de Bolonia, con ciudades bien urbanizadas en cuadrícula, también adoptó la incineración en urnas. Solo en el periodo de Hallstatt se volverá al enterramiento en túmulos. Esta cultura itálica ha dejado una obra maestra de escultura en el llamado Guerrero de Capistrano, en Caliza del Gran Sasso. Como en China, pero mucho más pobremente, lo más bello del arte de la cultura de las urnas fueron los objetos de bronce, como armas, vasos, joyas y fíbulas en las que se repiten los temas en espiral y en forma de S, a la vez que por influjo euroasiático y egeo irán apareciendo motivos animales y antropomorfos. Objetos muy interesantes de este arte del bronce europeo son los carros solares, como por ejemplo el hallado en Trondholm, en la isla danesa de Sealand, de medio metro de longitud. Está compuesto por un caballo apoyado sobre 4 ruedas y unido por un eje a otras 2 ruedas que sostienen un disco forrado de oro por un lado y decorado con series de círculos concéntricos y grupos de pares espirales. De la misma época se conservan figuras mitológicas germanas, como Thor con la maza, Wotan con la lanza o Freyr con el hacha. El tesoro de Norse en Jutlandia consta, entre otras piezas, de 100 barquitos laminados de oro. Por lo demás, en la amplia zona que ocupó esta cultura se han encontrado en gran número fíbulas y otros adornos, decorados generalmente con motivos espirales. El Mediterráneo occidental, 1500-300 a.C. Tanto en las islas como en las tierras litorales del Mediterráneo occidental continuó desarrollándose la cultura megalítica, en contacto sin duda con los centros más evolucionados del Egeo. Entre el 1500 y el 800 a.C. puede fecharse la serie de tumbas de gigantes construidas en Cerdeña, análogas a las Hornet Cranes ingleses. Consisten en túmulos rectangulares alargados y absidiales con un vestíbulo ciclópeo descubierto en forma de hemiciclo. Algunas de estas construcciones sepulcrales tienen, como las tumbas monumentales de Micenas, la forma de una cámara circular o tolos con falsa cúpula, precedida de un prodromos. En la de Chiara di Serri, este prodromos está precedido por un hemiciclo similar al de las tumbas de gigantes. A la misma época deben atribuirse las fortalezas en forma de torres cónicas llamadas nuraghe.
La escultura de bronce sarda de este periodo es muy rica, con numerosas figurillas, probablemente exvotos de guerreros a caballo, la gran novedad de la época, sacerdotisas y grupos de personajes. En Córcega, aparte de los dólmenes, existen tumbas cupulares como las de Micenas y las de Cerdeña, en el valle del Tábaro, al norte de la isla. Poco antes del año 1000 se desarrolló la civilización filidosa, de la cual se conservan restos de ciudades fortificadas y cierta cantidad de estatuas menhir con grandes cabezas frontales, casi exentas, sobre una representación esquemática del cuerpo. En los relieves de la época aparecen reproducidas armas de bronce. Análogos a los nuraghe de Cerdeña son las abundantes torres troncocónicas de Apulia, llamadas trulli, y los cesi de Pantellaria. Los ídolos de tipo cicládico y la vasija de pico también cicládica, hallados en las costas de Provenza, nos testimonian la existencia en aquella época de intercambios marítimos. Las piezas citadas se han encontrado también en Mallorca, que en la cova de Bos ofrece una cerámica semejante a la de Cerdeña. En Menorca se conservan monumentos arquitectónicos relativamente análogos a los sardos. Los taloids son fortalezas troncocónicas similares a los nuraghe y los trulli y los cesi, los navetes, cuya estructura recuerda a las tumbas de gigantes, constituyen edificios rectangulares absidiales formados por grandes sillares con puerta dintelada opuesta al ábside. Sus paramentos externos son rampantes, como los de los templos egipcios, y su interior se cubre de falsa bóveda, como todos los grandes espacios egeos. Exclusivas de Menorca son las enigmáticas taules o megalitos, en los que una gran piedra horizontal se mantiene en lo alto de otra piedra vertical, formando una figura a modo de T. Demasiado altas para ser altares, los taules debieron tener un sentido monumental trascendente, quizás como lugar de reposo para las almas de los difuntos. Como en Cerdeña, estos monumentos menorquines continuaron levantándose hasta el inicio de la romanización. Por la misma época, en Andalucía finalizaba la cultura de Argar, de cuya industria destacan las copas cerámicas muy altas, los abundantes brazaletes, collares, diademas y en especial cuchillos, de los que se han hallado centenares. Quizás fue entonces cuando floreció la nebulosa Tartessos, gran ciudad citada por la literatura antigua, quizás cercana al Guadalquivir, pero todavía sin identificar. México preclásico inferior, 1500-1000 a.C. El comienzo del cultivo de maíz tuvo lugar probablemente antes en México que en Perú. Hay autores que lo sitúan con anterioridad al año 3000 a.C., pero lo cierto es que la primera cultura preclásica mexicana se produjo unos 1500 años después, en el momento en que en el Valle de México y en la parte sur del estado de Veracruz apareció la cerámica. Aparte de vasijas, se fabricaron un sinfín de estatuillas, a veces con ojos y ornamentos incrustados, representando por lo general mujeres desnudas, con la cabeza excesivamente grande, las extremidades cortas y con un tocado muy ornamental. A diferencia de las esculturas del resto del mundo, sus rostros, de grandes ojos oblicuos, tienen a menudo la boca abierta, mostrando los dientes. En Tlatilco han sido halladas unas máscaras que introducen una concepción muy original, formadas por dos mitades contrapuestas. Una de ellas representa un rostro vivo, la otra una calavera. También existen reproducciones de pájaros, patos y peces. El primer monumento arquitectónico que conocemos en México es la pirámide de los danzantes, construida en Monte Albán, en la cúspide de una colina que se eleva a 360 metros por encima de la actual ciudad de Oaxaca. En su origen consistía en un podio tosco, con los muros en talud y revestido de piedra sin labrar, destinado a constituir la base de un lugar elevado para el culto.